Imagina una bolita de púas caminando en la oscuridad con la nariz siempre alerta, curiosa, olfateando cada rincón como si el mundo fuera un enorme laboratorio de aromas. Ese es el erizo pigmeo africano. Y en este video vas a descubrir 10 datos sorprendentes que demuestren que detrás de su aspecto tierno hay un animal lleno de adaptaciones increíbles. Lo primero que hay que aclarar es que no es un roedor. Aunque mucha gente lo confunde con hámsters o ratones, el erizo pigmeo africano pertenece a un grupo completamente distinto, emparentado con musarañas y topos. Evolutivamente está más cerca de estos pequeños insectívoros que de los roedores clásicos, así que por muy parecido que sea, su historia familiar va por otro lado. Sus púas también tienen su propia historia. Para no lastimar a la madre durante el parto, los bebés nacen con las púas cubiertas por una membrana llena de líquido. Pocas horas después, esa membrana se retrae y empiezan a asomar sus primeras púas blancas. De adultos pueden tener entre 5.000 y 7.000 púas, que no son venenosas ni se lanzan como las de un puercoespín, sino pelos modificados, rígidos y huecos, que funcionan como una pequeña armadura portátil. Cuando algo les asusta, entra en acción uno de sus trucos más famosos. Tienen un músculo especial que rodea los bordes del cuerpo y actúa como el cordón de una bolsa. Al contraerse, esconde cabeza, patas y vientre y el erizo se convierte en una esfera compacta de púas. Para muchos depredadores, esa bolita de púas es un mensaje claro: mejor buscar otra cosa para comer. Por naturaleza, son criaturas de la noche. En estado salvaje, los erizos pigmeos africanos salen a buscar alimento cuando baja la temperatura y el riesgo de deshidratarse es menor. Durante el día, suelen dormir profundamente, escondidos y tranquilos, lo que explica por qué suelen mostrarse más calmados o soñolientos cuando hay mucha luz y actividad humana. Su mundo está guiado por la nariz más que por los ojos. Tienen un olfato muy desarrollado que utilizan para encontrar comida, explorar el territorio y detectar amenazas. En cambio, su vista es pobre y no les permite ver en 3 dimensiones con mucha precisión. Para compensar, su oído es sensible a sonidos de alta frecuencia, así que entre la nariz y las orejas construyen un mapa muy detallado de lo que ocurre a su alrededor. Uno de los comportamientos más curiosos que tienen se llama auto-ungimiento. Cuando encuentran un olor nuevo o muy intenso, comienzan a producir una saliva espesa, la distribuyen con la lengua y se la untan sobre las púas. Todavía no se sabe con certeza para qué lo hacen, pero las teorías incluyen camuflaje químico, defensa adicional o una forma de analizar e incorporar ese olor a su propio perfil olfativo. Aunque parezcan lentos, por la noche se transforman en verdaderos exploradores. Pueden recorrer entre 2 y 4 kilómetros en una sola noche buscando alimento, algo impresionante para un cuerpo tan pequeño. Además, pueden trepar vallas y superficies con apoyo, y si es necesario, nadar para cruzar pequeños cuerpos de agua, demostrando que su vida no se limita a una simple caja o madriguera. Otra habilidad que llama la atención es su tolerancia a ciertos venenos naturales. Algunos erizos pueden comer escorpiones e incluso ciertas serpientes venenosas con poco o ningún efecto aparente. Esta resistencia se debe a proteínas especiales en su sangre que ayudan a neutralizar toxinas, un superpoder químico que les permite aprovechar fuentes de alimento que otros animales evitarían. En cuanto a su carácter, no son animales sociales. En la naturaleza viven solos y solo se encuentran con otros de su especie para reproducirse. Forzarlos a convivir puede generar mucho estrés, peleas y heridas serias. Su modo de vida está pensado para la independencia. Cada erizo tiene su espacio, sus rutas y sus escondites. En libertad, el erizo pigmeo africano procede de zonas cálidas y secas de África Central y Oriental, como sabanas y matorrales. Si el clima se vuelve demasiado frío, demasiado caluroso, o si la comida escasea, puede entrar en un estado de letargo. Cuando es por frío, se habla de hibernación.
Cuando es por calor, de estivación. En cautiverio, estos estados pueden ser peligrosos y se deben evitar manteniendo una temperatura estable y condiciones adecuadas. El erizo pigmeo africano no es solo una bolita de púas adorable, es un mini superviviente lleno de secretos, estrategias y rarezas increíbles. Mirarlo con otros ojos es recordar que incluso en cuerpos tan pequeños, la naturaleza es capaz de diseñar historias asombrosas que vale la pena conocer, respetar y proteger.